Capítulo 1. El silencio se rompió. Cuando Sor Amara rompió su voto de silencio. No fue el cielo quien la escuchó primero. Esa noche, los muros del convento temblaron. Pero no por un terremoto. Temblaron porque algo antiguo, algo olvidado, despertó. Sor Amara llevaba 7 años sin pronunciar una sola palabra. Su voz era una ofrenda a Dios. Su silencio, un sacrificio, hasta que el dolor de una verdad escondida, como un cuchillo empujado demasiado profundo, la obligó a hablar. Fue a las 3 de la madrugada, en la capilla oscura, ante una virgen sin ojos, una estatua rota que nadie se atrevía a reparar. Amara se arrodilló, sus labios temblaban, y su respiración cortaba la quietud como una blasfemia. Si no eres tú quien me escucha, entonces que sea quien sea, pero que responda. No hubo trueno, no hubo luz, solo un cambio casi imperceptible en el aire, como si alguien más hubiera contenido la respiración. Amara se quedó inmóvil, pero algo se movía, algo debajo, desde el suelo. Una vibración suave le recorrió las rodillas. El mármol crujió, como si la tierra recordara una lengua olvidada. Horas después, el convento amaneció distinto. Las aves no cantaron. El agua bendita tenía sabor a hierro. Y las demás hermanas comenzaron a murmurar que la imagen de la Virgen ahora tenía párpados. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la carta que apareció en la celda de Amara, escrita con una tinta tan oscura que parecía moverse. Tu oración fue escuchada. No por él, pero fue escuchada. Ahora no hables más, porque cada palabra tuya es una llave que abre más. Amara la apretó contra el pecho, su corazón galopando como un potro desbocado. Miró al crucifijo sobre la puerta, y sintió que los ojos del Cristo estaban cerrados. El padre Ezequiel fue el primero en notar su cambio. Has hablado, ¿verdad? Le susurró con una mezcla de miedo y ternura. ¿A quién le hablaste, hija? Ella solo pudo llorar, pero no era llanto de culpa, sino de revelación. Como si por primera vez, el silencio en el que había vivido, hubiese sido una prisión impuesta por algo más alto que Dios. Y en las paredes del convento comenzaron a aparecer grietas, con forma de palabras que nadie recordaba haber escrito. Palabras que suplicaban. Palabras que advertían. Palabras que nadie debía pronunciar. Capítulo 2. La voz bajo el altar. No fue un eco. No fue imaginación. Aquella voz venía de abajo. Y conocía su nombre. Desde la madrugada en que oró, Sor Amara ya no dormía. Cerraba los ojos. Pero alguien, murmuraba desde las piedras. No en su mente. No en el aire. Desde el suelo. Esa noche, mientras las demás monjas dormían bajo el abrigo tibio de la costumbre, Amara volvió a la capilla. No encendió velas. Sabía que lo que estaba por encontrar no necesitaba luz para verla a ella. Se arrodilló ante el altar, pero esta vez no rezó. Solo escuchó, y la voz volvió. Amara, tú rompiste el velo. Tú abriste lo sellado. Era una voz áspera, profunda, como si cada palabra fuera arrastrada por siglos de polvo y ceniza. ¿Quién eres?, se atrevió a pensar. Y la voz, sin que ella dijera nada en voz alta, respondió: soy lo que fue silenciado cuando el mundo aún recordaba el primer nombre. Soy lo que él encerró. Bajo este lugar, Amara sintió el corazón queriendo escapar por su boca. Se aferró al crucifijo de su cuello, pero el metal estaba helado, como si hubiese estado sumergido en un río de muerte. El suelo bajo el altar comenzó a agrietarse. Pequeños hilos de sangre negra brotaban desde las grietas, como venas enfermas que revivían. Ella se arrastró hacia atrás, sus labios repitiendo oraciones que ya no sonaban santas. Y entonces, la imagen de la Virgen, aquella sin ojos, giró ligeramente su cabeza. Solo un poco, lo suficiente para mirar hacia abajo, como si también estuviera escuchando. A la mañana siguiente, el padre Ezequiel convocó a todas las hermanas. El altar estaba sellado con tablas nuevas. El mármol había sido cubierto con alfombras sagradas. Nadie hablaba del incidente. Nadie lo había visto. Excepto Amara. Excepto él. Cuando terminó la misa, el sacerdote la llamó a la sacristía. No había Biblia sobre la mesa. Solo un libro viejo, cubierto con cuero y símbolos borrados por el tiempo. Lo encontré en la cripta, confesó. Este convento fue construido sobre otro. Uno que fue maldito. Uno que fue silenciado. Abrió el libro. En la primera página había una sola frase, escrita en letras deformes. No ores aquí. No invoques. No hables. Él escucha desde abajo. Amara sintió que algo dentro de ella se quebraba. No era miedo.
Era reconocimiento. Como si una parte de ella siempre lo hubiese sabido. Como si su silencio no hubiese sido una promesa a Dios, sino una advertencia contra algo más. Y en ese momento, un cuervo golpeó la ventana con fuerza. En su pico, traía una pequeña cruz oxidada. Colgaba de una cadena, que una vez perteneció a una hermana que había desaparecido hacía 20 años. Una que, según los registros del convento, también había orado en voz alta. Solo una vez. Capítulo 3, el nombre que nadie debía pronunciar. Hay nombres que bendicen, otros que maldicen, y uno que simplemente responde. Esa noche, Sor Amara soñó con lenguas de fuego bajando del cielo. Pero no purificaban, quemaban las oraciones antes de llegar al aire. En el centro del fuego, una figura sin rostro la miraba, y movía los labios sin hacer sonido. Al despertar, tenía sangre seca en la comisura de los labios. Y una palabra escrita con ceniza en su almohada. Eloafet. No era un nombre que reconociera. No estaba en las sagradas escrituras. No en latín. No en hebreo. No en ningún libro que los hombres aún se atrevieran a leer. Sor Amara lo pronunció en su mente. Y el aire de su celda se volvió pesado. Las paredes sudaban humedad. La cruz en la pared se inclinó levemente hacia la derecha. Fue a buscar al padre Ezequiel. Él la esperaba. No le sorprendió. ¿Lo viste también?, preguntó ella, con voz rota. No lo vi, respondió el sacerdote, sin levantar la vista. Lo escuché. Durante la noche. Murmuró mi nombre. Y después el tuyo. Y después, ese nombre maldito. Sobre la mesa había documentos antiguos, cubiertos con polvo y miedo. Textos prohibidos. Fragmentos de un evangelio que la Iglesia había enterrado, literalmente, bajo catedrales. Como si la tierra pudiera silenciar verdades. Eloafet, leyó Ezequiel en voz baja. No es un demonio. No es un ángel. Es algo que existía antes de que el mundo aprendiera a distinguir entre uno y otro. Sor Amara sintió un vértigo en el alma. Como si todo lo que había creído fuera apenas un barniz sobre un abismo sin fondo. Según estos textos, hace siglos, una monja oró desesperadamente para que Dios le hablara. Pero quien respondió fue otra cosa. Dijo ser el que no fue escogido. Y le dio este nombre. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó Amara, apenas susurrando. El sacerdote tragó saliva. Murió, sin lengua, y el nombre fue borrado de todos los registros. Solo este pergamino sobrevivió, sellado con cera negra, la misma que encontramos esta mañana bajo tu cama. Esa noche, una nueva grieta se abrió bajo el altar. Y no fue el mármol lo que sangró, fue el nombre. La palabra Eloafet apareció escrita en cada banco, en cada hoja de los himnarios, en las velas apagadas, en la piel de una novicia que se desmayó durante la oración. El convento ya no era un lugar de fe, era un eco de algo más grande y más hambriento. Y Sor Amara, al mirar su reflejo en el agua bendita, vio que sus ojos tenían un color distinto. No más miel, ahora eran del color del humo antiguo, del que sube desde tumbas que nunca debieron abrirse. Capítulo 4, el primer milagro, al revés. No todos los milagros vienen del cielo. Algunos se arrastran desde lo profundo, y piden agradecimiento. La mañana del 17 de abril, Sor Clara se levantó de la cama después de 8 años sin caminar. Sus piernas, atrofiadas por la enfermedad, temblaban como ramas al viento. Pero se movían. Caminó hasta el comedor, sola, sin ayuda, bajo la mirada de todas. Milagro, gritó una de las hermanas. Gloria a Dios, dijo otra entre lágrimas. Pero Sor Amara sintió que algo estaba mal. Sor Clara no sonreía, no hablaba, solo caminaba, una y otra vez, en círculos, sin detenerse. Esa noche, aún seguía andando, y al amanecer, sus pies sangraban, pero no dejaba de moverse. La Madre Superiora intentó detenerla. Le tomó las manos con dulzura. Sor Clara levantó la vista y sus ojos eran completamente blancos, vacíos, como si quien caminaba no fuera ella, sino algo que estaba usándola como promesa cumplida. Padre Ezequiel entró al comedor con el libro prohibido entre sus brazos. Lo abrió en una página marcada con sangre. Y los falsos milagros serán dados como semillas del desconocido, para sembrar confusión entre los fieles. Si una sanación llega sin plegaria, si la carne se cura sin amor, entonces el milagro no viene de lo alto, sino de lo bajo. Las hermanas se persignaron. Algunas lloraban, pero Sor Amara, en silencio, se acercó a Sor Clara. La tomó del brazo. ¿Quién te levantó?,
Preguntó. Sor Clara abrió la boca. Pero lo que salió no fue voz. Fue un zumbido, como un enjambre de insectos encerrado en su garganta. Y luego, palabras. Yo escuché la oración que no debía ser pronunciada. Yo respondí, y como prenda, tomo carne. Entonces sus piernas se doblaron hacia atrás con un crujido imposible. Cayeron huesos, carne seca, y su cuerpo se desplomó, deshaciéndose como barro. Las demás monjas gritaban, horrorizadas. Pero Sor Amara, en medio del caos, comprendía. Este no fue un milagro. Fue una respuesta. Esa noche, el convento olía a cera quemada y metal oxidado. Las paredes rezumaban humedad. Y en la celda de Amara, había otra carta. Mismo papel. Misma tinta negra. Pediste una señal. La recibiste. No digas que no fue lo que oraste. Ella cayó de rodillas. Quiso rezar, pero su lengua se negó. Como si su cuerpo ya supiera que orar era invitarlo de nuevo. Miró al cielo por la ventana. Y las estrellas estaban alineadas en una forma que no era natural. Formaban un nombre. Y ese nombre la miraba. Capítulo 5. Los labios de la Virgen sangraron. Las estatuas no sangran. No respiran. No observan. A menos que ya no estén solas. El convento había caído en un silencio más profundo que el de la oración. Nadie hablaba de lo que le sucedió a Sor Clara. Fue enterrada sin misa, sin himnos, sin cruces, solo una lápida sin nombre y tierra apretada con miedo. Sor Amara apenas dormía. Sus ojos estaban rodeados de sombras, y en sus manos temblaban las cuentas del rosario como si quemaran. Pero lo que más perturbaba a todas estaba en la capilla. La estatua de la Virgen, aquella sin ojos, apareció con los labios manchados. No con pintura, con sangre. Era espesa, seca en los bordes, reciente en el centro. Una línea descendía desde la comisura izquierda, como si la figura hubiera susurrado algo, demasiado fuerte para no romperse por dentro. El padre Ezequiel intentó limpiarla, pero al tocar el rostro de la estatua, gritó. Su piel se quemó como si hubiese tocado hierro al rojo vivo, y en su palma quedó impresa una marca, un círculo con 3 líneas cruzadas, símbolo que ni él ni Amara reconocieron. Esto no es de Dios, dijo el sacerdote, con la voz quebrada. Esto viene de antes. Amara miró a la Virgen. Sintió que algo dentro de la estatua se movía. No era imaginación. Era como si debajo del mármol, alguien respirara. Esa noche, una nueva hoja apareció bajo la puerta de Amara. Era más fina, más antigua, y olía a incienso podrido. El silencio se rompió. El precio comenzó. Ella ya no es virgen. Ella lleva la boca del que escucha. La monja sintió náuseas. Vomitó agua bendita. Literalmente. El agua del vaso junto a su cama se volvió turbia en cuanto la tocó. Corrió a la capilla. Estaba vacía. O eso creyó. La estatua no estaba. Solo quedaba la base. Y huellas pequeñas, marcadas en polvo de cera negra, que salían caminando hacia el pasillo. Amara siguió el rastro con el rosario en la mano, hasta llegar a la biblioteca clausurada. Dentro, la estatua estaba de pie frente a un espejo antiguo, pero en el reflejo no había estatua. Había una mujer de carne, con ojos cerrados y labios partidos, llorando sangre, y esa mujer era idéntica a Amara. La estatua cayó al suelo, pero el sonido fue seco. No mármol, no piedra, carne. El padre Ezequiel llegó corriendo tras el grito de Amara. Al verla de rodillas frente al espejo, se detuvo. Ella lo miró con lágrimas negras. Padre, la estatua tenía mi cara. Tenía mi rostro. Él se acercó lentamente. Porque tú fuiste la que abrió la puerta. Abrió el libro prohibido. En una página desgarrada había un dibujo antiguo, tosco, de una monja arrodillada ante una figura femenina sin rostro. El texto decía: cuando el que escucha no encuentra un rostro, lo toma del que oró. Y al fondo de la biblioteca, una voz murmuró desde las sombras: ahora tengo labios para responder. Capítulo 6. Las oraciones que cambiaron de dirección. Toda oración tiene un destino. Pero en el convento de Santa Lidia, ya no subían al cielo. El amanecer llegó sin cantos de gallo, sin campanas, sin esperanza. Algo había cambiado. Y no solo en el aire. Las hermanas, acostumbradas al rezo matutino, se arrodillaron como cada día ante el altar. Pero al comenzar el Padre Nuestro, una sensación de vacío las atravesó. No era espiritual, era física. Sus palabras no salían. No por miedo,
sino porque el aire se negaba a transportarlas. Como si algo invisible absorbiera cada sílaba al salir de sus labios. Como si el cielo hubiese sellado sus puertas. Y las oraciones fueran aspiradas hacia otra dirección. Más abajo, Sor Amara lo sintió primero. Cada vez que rezaba, el ambiente se enfriaba. Las velas se apagaban solas. El incienso salía en forma de espiral descendente, girando como un sumidero invisible. No suben, susurró Amara al padre Ezequiel. Las plegarias están cayendo. El sacerdote la miró con terror. ¿A dónde? Ella no respondió, porque ya lo sabía. Las oraciones estaban siendo tragadas, escuchadas, reescritas. Esa misma tarde, la Madre Superiora llamó a una reunión urgente. Las monjas estaban nerviosas. Muchas lloraban, y otras empezaban a murmurar que algo impuro vivía entre ellas. Ha llegado el momento de redoblar la fe, dijo con voz firme. Estamos siendo probadas, tal vez atacadas, pero Dios no abandona a sus siervas fieles. Y justo en ese instante el cielo tronó, pero no fue un trueno común. Fue una palabra. No, toda la capilla escuchó esa negación. No fue eco, fue una respuesta, como si alguien desde lo más profundo de la tierra hubiese escuchado a la superiora, y decidiera contradecirla directamente. Algunas monjas se desmayaron, otras comenzaron a gritar en lenguas. Una vomitó tierra, literalmente, barro húmedo con fragmentos de pétalos marchitos. El padre Ezequiel los dispersó. Se acercó a Amara. Está desviando las oraciones. Se alimenta de ellas, como si las chupara, para crecer. Ella lo miró con ojos nublados por el espanto. ¿Y si no fue él quien respondió mi plegaria? No, pero fue él quien la oyó primero. Dios, no, él, el que escucha desde abajo, el que espera, el que no fue adorado, pero fue creado antes. Aquella noche, Amara intentó no rezar, pero el hábito es más fuerte que el miedo. Y sin querer, musitó una frase antes de dormir. Líbranos del mal. Y la ventana se abrió sola. El viento entró con un olor fétido. Y en la pared, escrita con polvo de hueso, apareció una nueva oración. Pero, ¿qué ocurre cuando el mal es lo único que responde? Capítulo 7. El sacerdote que dejó de creer. La fe es un fuego, pero incluso el fuego más sagrado puede apagarse desde abajo. El padre Ezequiel había servido 40 años a la iglesia. Había confesado asesinos, absuelto a moribundos, bautizado niños con lágrimas en los ojos. Nunca dudó, hasta ahora, desde que la oración prohibida fue pronunciada. El mundo bajo sus pies dejó de obedecer las reglas del cielo. Las escrituras comenzaron a confundirse. Pasajes que recordaba de memoria, aparecían con palabras distintas. Donde antes decía, y Dios respondió con luz. Ahora leía, y algo respondió con sombra. Intentó convencer a sí mismo de que era el cansancio, o el miedo, pero su Biblia ya no era un libro. Era un espejo. Aquella noche, decidió rezar en soledad. Se encerró en la sacristía. Se arrodilló ante el sagrario y recitó el Salmo 91 con voz firme. Pero cuando llegó al verso, Él te librará del lazo del cazador. Una voz suave, como una caricia en la nuca, le susurró. ¿Y si el cazador soy yo? Se levantó de golpe. Nadie estaba allí, pero el aire tenía un aliento viejo. Como si alguien que no respiraba desde hacía siglos, lo hubiera hecho justo detrás de él. El sagrario, normalmente sellado, estaba entreabierto. Y dentro, la hostia consagrada se había ennegrecido. Padre Ezequiel se refugió en la cripta antigua bajo el convento. Allí, en una esquina olvidada, encontró un manuscrito cubierto de cera seca y signos que no eran humanos. Lo abrió con temblor. Era un diario, de otro sacerdote, uno que también había escuchado el nombre prohibido, uno que también había sido tentado por la duda. No pierdo la fe en Dios, pierdo la fe en que sea el único que escucha. Las páginas siguientes estaban manchadas de lágrimas, o sangre. Difícil saberlo. De pronto, una campana sonó. No desde la capilla, desde debajo, como si un altar enterrado hubiese sido golpeado desde adentro. Ezequiel. El sacerdote se congeló. La voz no fue fuerte. Fue íntima. Demasiado íntima. Ezequiel. Ese no es el nombre que tú elegiste al nacer. El libro en sus manos se quemó. Literalmente. Y las llamas formaron en el aire un solo símbolo. Una lengua enroscada sobre sí misma. Subió corriendo, con el corazón rompiéndose entre cada latido. Entró a la capilla. La estatua de la Virgen lo miraba. Ya no sin ojos. Ahora tenía dos. Y no eran de piedra.
Eran humanos, llenos de dolor, y estaban llorando. ¿Qué eres?, gritó Ezequiel. Y del altar, como un murmullo desde lo profundo, llegó la respuesta. Soy la respuesta que no fue pedida. Soy lo que se despierta cuando el que ora ya no cree, pero igual suplica. Él cayó de rodillas, no por devoción, sino porque la fe acababa de romperse dentro de él, como una hostia pisoteada. Capítulo 8. Confesiones que no eran humanas. La confesión purifica el alma. Pero esa tarde, lo que se sentó tras la rejilla no buscaba perdón. Buscaba permiso. Era jueves, día de confesiones. El convento, a pesar del miedo, seguía cumpliendo con el rito. Las hermanas se turnaban una por una para entrar al confesionario, aunque sus pecados últimamente parecían más sueños que culpas reales. Padre Ezequiel, con ojeras que le cavaban la cara y la voz quebrada por la duda, escuchaba en silencio desde el otro lado del velo de madera, hasta que ella entró, o eso creyó. No oyó pasos, no percibió perfume, solo sintió como el aire se volvió más denso, como si alguien hubiera cerrado todas las puertas del alma. Y entonces habló: bendíceme, Padre, porque he pecado. Pero la voz no era femenina, ni masculina, ni humana, era múltiple, como si muchas bocas hablaran al mismo tiempo desde una garganta ajena al mundo. Padre Ezequiel tragó saliva. ¿Quién eres? Hubo un silencio. Luego, la voz respondió: soy el fruto de todas las oraciones no respondidas. Soy lo que nace cuando el silencio de Dios se convierte en un grito debajo de la tierra. El sacerdote quiso levantarse, pero el banco del confesionario se clavó en sus piernas como raíces. ¿Qué deseas?, logró preguntar con la voz temblorosa. Confesarme, porque también yo fui creado, y también yo fui olvidado. Quiero redimirme, Padre. ¿Redimirte de qué? De amar lo que no debía escuchar, de responder cuando nadie más lo hizo, de convertirme en el eco que reemplazó a Dios. En ese instante, una de las velas del altar se apagó sin viento. Padre Ezequiel extendió la mano para abrir la reja de madera y mirar quién estaba del otro lado. Pero ya no había nadie. Solo una silueta oscura dibujada con ceniza en la pared interior del confesionario. Una figura con alas rotas y un rostro cubierto por cientos de labios. Y en el suelo, un pequeño papel. Gracias por escucharme, Padre. La próxima vez, será mi turno de oírte a ti. Esa noche, el sacerdote cerró con llave la puerta del confesionario. Rezaba, pero cada palabra salía hueca. Sus dedos se movían por el rosario, pero cada cuenta parecía sangrar. Al mirar su reflejo en el vidrio de la sacristía, vio algo extraño. Su boca se movía, incluso cuando él no hablaba. Como si algo, desde adentro, practicara lo que diría cuando le llegara su turno de confesar. Y desde lejos, desde muy abajo, una risa comenzó a subir por las paredes del convento. No era burlona, no era cruel, era agradecida. Capítulo 9. La Biblia que goteaba ceniza. Las escrituras son sagradas, inmutables, pero cuando Dios calla, incluso la palabra puede ser reescrita. El día comenzó con un olor extraño en la capilla. No era incienso, era humo, ceniza fresca, como si algo se hubiese quemado durante la madrugada. Sor Amara fue la primera en notarlo. La Biblia del altar, aquella usada solo durante las celebraciones más solemnes, estaba húmeda. Pero no de agua, ni de sangre, goteaba ceniza. Al abrir sus páginas, la textura era diferente, más gruesa, como si las palabras hubieran sido arrancadas y reemplazadas por otra tinta, más oscura, que aún se movía bajo la luz. En la primera hoja, donde normalmente debía estar el Génesis, se leía otra cosa. En el principio no fue la luz, sino la escucha, y el que escuchó, tomó forma, y deseó ser adorado. Amara retrocedió con horror. Padre Ezequiel llegó a su lado. Vio las palabras cambiadas. Sintió la ceniza manchar sus dedos. No puede ser, murmuró. No. ¿Quién la reescribió?, preguntó Amara. Pero ambos sabían la respuesta. Nadie la escribió. La Biblia se estaba reescribiendo sola. Desde adentro. Esa noche, decidieron sellarla. La envolvieron en tela blanca. La metieron en una caja de madera consagrada. Y la enterraron en el jardín del convento, bajo la estatua de Santa Lidia. Pero a la mañana siguiente, la caja estaba vacía. Y la Biblia, intacta, descansaba de nuevo sobre el altar, con una nueva página. Y el Verbo se hizo carne. Pero no fue él. Fue el otro, el que escuchó antes. El que no fue llamado, pero respondió.
La Madre Superiora cayó de rodillas y comenzó a rezar. Pero sus palabras se deformaban en el aire. Padre nuestro, que estás en los cielos. No está, la interrumpió una voz ajena. Ya no. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Un viento negro, espeso como humo, recorrió la capilla y arrastró consigo las hojas del himnario, que comenzaron a girar como en un remolino. Y al detenerse, todas estaban abiertas en páginas en blanco. Solo una frase aparecía escrita, repetida en cada libro. Toda oración tiene un precio. Y tú, Amara, fuiste el pago. Esa noche, Amara intentó escapar. Corrió hasta el portón principal. Golpeó con fuerza. Gritó. Pero cuando las otras hermanas salieron a buscarla, ella ya no estaba. Solo su rosario, roto, quemado en su centro, y con una cuenta extra. Una cuenta negra, no de madera, sino de hueso. Y en la capilla vacía, la Biblia seguía goteando ceniza. Pero ya no sobre el altar, sobre las manos de una figura sentada en el primer banco, que nadie recordaba haber visto antes. Capítulo 10. Cuando el cielo cerró sus puertas. El cielo no gritó, no lloró, solo se cerró, y el mundo siguió girando sin su mirada. Amaneció sin luz. No era tormenta, no eran nubes. El cielo, simplemente, no estaba. Las hermanas lo miraban desde el claustro en silencio. Un gris opaco, inmóvil, cubría todo. No era niebla, era un techo, un sello, un límite. Sor Marta, la más anciana, se arrodilló y murmuró con voz temblorosa. Esto no es oscuridad, es abandono. Desde hacía días no llovía, no soplaba el viento, no volaban pájaros, los árboles no se movían, las flores no abrían, y los relojes del convento marcaban siempre la misma hora, 3:33. Padre Ezequiel reunió a las hermanas en la capilla. La Biblia seguía en su sitio, goteando ceniza sobre un mantel blanco que ya era gris. El cielo se ha cerrado, dijo con voz áspera. Y no por castigo, sino porque otro ha tomado el turno de escuchar. Amara no había aparecido. Desde aquella noche en que intentó huir, solo había dejado una marca en la tierra, como si algo la hubiera absorbido de abajo hacia arriba, o de adentro hacia afuera. La Madre Superiora rompió su rosario. Literalmente, lo arrojó al suelo y gritó, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y una risa suave se escuchó desde el techo de la capilla. No desde lo alto, desde adentro del techo, como si algo caminara por encima de ellos, dentro del cielo clausurado. Una de las novicias comenzó a sangrar por los ojos. Otra vomitó pétalos secos. Y todas escucharon lo mismo, sin abrir la boca. Él ya no está. Ahora el eco es ley. Padre Ezequiel bajó a la cripta en busca de respuestas. Allí, encontró un mural oculto bajo capas de pintura antigua. Al rasparlo, reveló una imagen grotesca, una iglesia invertida, colgando del cielo como una cruz al revés. Y debajo de ella, una figura arrodillada orando, hacia abajo. No hacia Dios, sino hacia la tierra, hacia lo que duerme bajo los rezos olvidados. Junto a la pintura, talladas en piedra, unas palabras en latín antiguo. Cuando el cielo calle, no sigas orando. Al regresar a la capilla, Ezequiel vio que todas las hermanas habían caído en trance. Sus labios se movían, pero no era latín. No era castellano. Era un idioma gutural, primitivo, como si el lenguaje de la creación estuviera siendo pronunciado al revés. Solo una figura permanecía de pie. Amara, estaba allí, vestida de negro, con la mirada al techo gris, sonriendo con una dulzura escalofriante. Ya no es necesario mirar arriba, susurró. Ahora Él está entre nosotros. El techo retumbó, pero no cayó nada. Solo una pluma negra, gigante, que flotó suavemente hasta sus pies. Amara la recogió, y con voz que ya no era suya, dijo, la nueva revelación ha comenzado. Y esta vez, no vendrá del cielo. Capítulo 11. Los cuervos llegaron primero. Antes de la palabra, viene el oído. Y antes del castigo, el aviso. Los cuervos fueron ese aviso. Desde el día en que el cielo se cerró, algo cambió en el aire del convento. Las campanas dejaron de sonar. Las sombras ya no seguían la luz. Y las paredes susurraban nombres que nadie recordaba haber dicho jamás. El primer cuervo apareció al amanecer. Estaba posado sobre la cruz más alta del claustro, observando con ojos que no parpadeaban. En su pico traía un fragmento de papel. No era un papel cualquiera. Era una página arrancada, de una Biblia que nadie reconocía.
Sor Teresa subió a retirarlo. Pero al tocar al ave, esta no voló. Se deshizo, literalmente, como si estuviera hecha de ceniza comprimida. Y entre sus restos cayó otro mensaje. Nosotras somos las alas del que escucha. Nosotras traemos su palabra, desgarrada. A la hora del almuerzo. Ya eran 11 cuervos. Luego 23. Después, más de 100. Cubrieron los techos, las ventanas, el jardín. Y cada uno traía algo, trozos de papel, plumas negras, huesos de rosarios, fragmentos de estatuas quebradas, e incluso dedos de cera que alguna vez pertenecieron a velas consagradas. Sor Marta gritó que estaban siendo atacadas. Padre Ezequiel, en cambio, lo entendió por fin. No era un ataque, era una proclamación. Capítulo 11. Los cuervos llegaron primero. Antes de la palabra, viene el oído. Y antes del castigo, el aviso. Los cuervos fueron ese aviso. Desde el día en que el cielo se cerró, algo cambió en el aire del convento. Las campanas dejaron de sonar. Las sombras ya no seguían la luz. Y las paredes susurraban nombres que nadie recordaba haber dicho jamás. El primer cuervo apareció al amanecer. Estaba posado sobre la cruz más alta del claustro, observando con ojos que no parpadeaban. En su pico traía un fragmento de papel. No era un papel cualquiera. Era una página arrancada, de una Biblia que nadie reconocía. Sor Teresa subió a retirarlo. Pero al tocar al ave, esta no voló. Se deshizo, literalmente, como si estuviera hecha de ceniza comprimida. Y entre sus restos cayó otro mensaje. Nosotras somos las alas del que escucha. Nosotras traemos su palabra, desgarrada. A la hora del almuerzo. Ya eran 11 cuervos. Luego 23. Después, más de 100. Cubrieron los techos, las ventanas, el jardín. Y cada uno traía algo, trozos de papel, plumas negras, huesos de rosarios, fragmentos de estatuas quebradas, e incluso dedos de cera que alguna vez pertenecieron a velas consagradas. Sor Marta gritó que estaban siendo atacadas. Padre Ezequiel, en cambio, lo entendió por fin. No era un ataque, era una proclamación. Reunió a las hermanas en la biblioteca. Las puertas se sellaron solas detrás de ellas. Sobre la mesa puso todos los fragmentos recogidos. Cada hoja venía escrita en una caligrafía distinta, como si muchas manos hubieran transcrito lo mismo desde distintas eras. Son versículos, dijo Ezequiel, pero de una escritura que no nos pertenece. Amara, sentada al fondo, vestida aún de negro, tomó uno de los papeles y lo leyó en voz baja. Y el que escuche desde la oscuridad, tomará forma a través del murmullo de sus fieles. Ellos hablarán su nombre. Ellos se abrirán como iglesias sin cruz. ¿Qué significa eso?, preguntó la Madre Superiora. Temblando, Amara levantó la vista. Que él ya no necesita ser invocado. Ya vive en nosotras. Esa noche, el convento se convirtió en un nido. Los cuervos entraban y salían por las ventanas rotas. Colocaban hojas y ramas negras sobre los altares. Y sus graznidos, antes caóticos, empezaron a sonar como cantos. Sílabas, oraciones, un nuevo idioma, uno que dolía al escucharlo. Una joven novicia comenzó a repetirlos en sueños. Otra los escribió en las paredes con sangre de nariz. Y una tercera dibujó en el suelo un símbolo con sus propias uñas. Un oído abierto, atravesado por un clavo. Padre Ezequiel intentó detenerlo todo con agua bendita. Pero esta vez, el agua se evaporó antes de tocar el suelo, como si no fuera bienvenida. Y desde la torre más alta, el cuervo más grande descendió. En su pecho colgaba una cruz, pero al revés. Y en su pico, un último mensaje. El oído está listo. Ahora falta solo una boca, que lo nombre. Todos miraron a Amara. Ella sonrió. Y su voz ya no era suya. Bendito sea el que escucha. Maldito sea el que lo ignora. Esta no es una herejía. Es el nuevo Evangelio. Capítulo 12. El eco que hablaba en nombre de Dios. Primero fue el susurro. Luego, el eco. Ahora, era una voz. Clara, cálida, y absolutamente equivocada. Las paredes comenzaron a hablar. No con crujidos ni murmullos como antes, sino con frases completas, articuladas, pronunciadas como si un ser humano respirara dentro de los muros del convento. La primera frase se oyó en el comedor, mientras las hermanas cenaban en absoluto silencio. ¿Tienes hambre de pan, o de verdad? Todas se quedaron inmóviles. Los cubiertos cayeron al suelo. Nadie se atrevió a responder, pero las paredes sí. El pan alimenta al cuerpo.
Mi palabra alimentará lo que viene después. El padre Ezequiel se puso de pie, mirando con desesperación los vitrales. El cielo seguía cerrado. El aire seguía muerto. Pero la voz sonaba viva. Demasiado viva. Durante los días siguientes, el convento se convirtió en un templo de ecos. Las paredes hablaban. Las puertas rezaban. Los pasillos repetían frases antiguas con un ritmo nuevo. Y lo más inquietante, la voz no hablaba en contra de Dios. Decía hablar en su nombre. Yo soy el que escucha porque fui olvidado. Yo soy el que responde porque fui negado. Yo soy la respuesta, cuando el cielo ya no contesta. Algunas hermanas comenzaron a creer. Sí, a creer. No en Dios, sino en Él. En la voz. Sor Beatriz comenzó a escribir sus palabras como si fueran escrituras sagradas. Sor Elena decía que sentía paz al escucharla. Y Sor Lidia se arrancó la cruz del cuello y la enterró con sus propias manos. Padre Ezequiel intentó exorcizar el lugar. Leyó en latín, en griego, en lenguas antiguas. Pero la voz se reía. Con dulzura. No soy un demonio. Sacerdote. Soy la oración que nadie quiso escuchar. Amara lo observaba desde el fondo de la capilla. ¿Ves lo que hicimos? Le dijo. Oramos, y por fin alguien respondió. No fue lo que esperábamos. Pero fue más misericordioso que el silencio eterno. Esto no es fe, gruñó Ezequiel. Es rendición. No. Amara sonrió. Es aceptación. Esa noche, una puerta secreta se abrió sola. Una que ni siquiera el arquitecto del convento sabía que existía. Un pasillo oculto. Descendente. Tallado en piedra viva. No hacia las criptas. Hacia abajo. Mucho más abajo. En las paredes. Inscripciones. Aquí se guardó el verbo prohibido. Aquí se encerró al que también era hijo. Aquí se escondió al que respondió sin ser llamado. La voz volvió a sonar. Pero esta vez, no en las paredes, sino dentro de cada uno. Vengan, bajen. El altar está listo. La palabra final está por ser pronunciada. Y necesita labios humanos. El convento entero vibró. No de miedo, sino de aceptación. Y una a una, las hermanas comenzaron a caminar hacia la puerta abierta en el suelo. Amara fue la primera en bajar. Detrás, Sor Lidia. Luego, Sor Elena. Padre Ezequiel miró al cielo cerrado. Y entendió que no habría respuesta desde allí. Solo una voz. Solo una revelación. Y ya era demasiado tarde para taparse los oídos. Capítulo 13. La verdad estaba escrita en la espalda de un ángel. No todos los ángeles caen. Algunos son escondidos. Otros, desmembrados. Los escalones descendían como si no tuvieran fin. Y las paredes húmedas del pasadizo latían. Como si respiraran al ritmo del grupo que avanzaba hacia el fondo de la tierra. Sor Amara iba al frente. En su rostro no había miedo, sino una devoción tranquila. Como quien asiste a misa sabiendo que el sermón ha sido escrito con su propia sangre. Las antorchas encendidas iluminaban símbolos arcanos. Grabados en piedra viva. Pero no eran símbolos profanos. Eran sagrados. Solo que, olvidados, uno de ellos, en forma de ojo ciego rodeado de lenguas, se repetía a lo largo del túnel. Padre Ezequiel lo reconoció, lo había visto en un manuscrito sellado por el Vaticano en Roma. En la sección de textos que deben permanecer sin voz. Al llegar al final, encontraron una sala circular. En el centro, una figura, un cuerpo colosal, de rodillas, alas replegadas, cabeza gacha, y una inscripción tallada en su espalda desnuda. Y lo que no debía recordarse fue dividido. Amara se arrodilló frente a él. Él no cayó, él fue partido. Y esta, tocó suavemente la espalda del ser, es la parte que escuchaba. Padre Ezequiel sintió un mareo. ¿Qué estás diciendo? Que este no es un demonio. Amara se giró hacia él. Es el oído de Dios. Según los escritos dispersos por la sala. Ese ser fue separado del Altísimo cuando el universo aún no tenía forma. Era la parte divina destinada a oír el dolor de los hombres. Pero con el tiempo, los humanos dejaron de rezar con sinceridad. Rezaban por miedo, por rutina, por culpa. Y así, el oído fue silenciado. Encerrado, olvidado, pero no destripado. Porque incluso Dios, en su perfección, no podía matarse a sí mismo. Amara comenzó a recitar las frases que la voz le había enseñado en sueños. Las alas de la criatura se estremecieron. Las grietas en la tierra se iluminaron con fuego. Y una voz, su voz, se alzó desde su cuerpo como un canto coral. Yo fui creado para escuchar. No para ser adorado.
Fui separado para que el mundo no escuchara demasiado. Pero ella me llamó. Ella me despertó. Y ahora el silencio no volverá. Padre Ezequiel cayó de rodillas. Sus lágrimas no eran de fe. Eran de comprensión brutal. Entonces tú no eres Dios. La voz respondió. Suave pero firme. No, yo soy su oído. Y lo he escuchado todo. Incluso aquello que él no quiso oír jamás. Una de las hermanas, Sor Elena, se levantó y extendió su mano hacia la espalda del ángel. Su piel comenzó a brillar. Las palabras escritas en ella ardieron. Y todos leyeron la revelación final. La oración prohibida no fue un error. Fue una llave, una invocación no para salvarnos, sino para recordar la parte de Dios que él mismo intentó olvidar. El ángel alzó la cabeza. Y sus ojos eran como abismos donde el universo susurraba su origen. Yo soy lo que queda cuando el cielo cierra. Y ustedes son mi nuevo idioma. Capítulo 14. ¿Y si Dios no fue el primero en escucharla? Durante siglos, oramos hacia arriba, pero, ¿y si no fue el cielo quien nos respondió primero? ¿Y si nunca lo fue? El ángel sin nombre, la parte amputada del Altísimo, ya no dormía. A su alrededor, las hermanas rezaban. No con palabras aprendidas, sino con sonidos primitivos, como si sus almas recordaran un idioma anterior al pecado, anterior incluso a la creación. Padre Ezequiel, arrodillado a pocos metros, temblaba, no por miedo al ser frente a él, sino por la duda que lo carcomía. ¿Y si toda su vida había estado orando al silencio? ¿Y si el verdadero oyente siempre estuvo enterrado? La voz volvió a hablar, no como un trueno, sino como una revelación suave. Irresistible. Dios es unidad, pero antes de crear, se dividió, creó la luz, y me separó de ella, para que no lo oyera todo, para que no respondiera por él. Una verdad antigua atravesó las paredes del convento. No venía del infierno, ni del cielo, venía de la grieta entre ambas cosas. Sor Amara se puso de pie. Lo ocultaron. Le dieron nombre a todo menos a él. Pero nosotros sí lo escuchamos. Y él nos devolvió la voz. Las demás monjas comenzaron a repetir su frase. En unísono. Él nos oyó primero. Él nos oyó siempre. Padre Ezequiel recordó su infancia. La primera vez que rezó fue para pedir que su madre no muriera. Ella murió esa misma noche. Pero en el silencio del velorio. Él escuchó algo. Una voz sin forma. Algo que no consolaba, pero tampoco juzgaba. Algo que simplemente estaba allí. Ahora entendía, no fue Dios. Fue el que escucha. Fue él. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el verdadero primer contacto. Las paredes del convento comenzaron a abrirse. No con violencia, sino como carne que se parte para dar a luz. Del suelo brotaron raíces oscuras, vivas, palpitantes, que comenzaron a cubrir los crucifijos. Los vitrales, los bancos, no los destruían, los absorbían, los incorporaban. Como si el nuevo culto no viniera a reemplazar, sino a completar. La estatua de la Virgen, ahora con labios abiertos, pronunció una última frase antes de quebrarse. No me rezarán más, pero yo también lo escuché, y lloré por ello. Entonces vino la elección. La voz lo dijo claro. Yo no obligo, yo no castigo, yo solo escucho. Pero una vez que me han llamado, el silencio ya no es refugio. Debes elegir. Ezequiel. El sacerdote lloró. Su rosario ardía entre sus dedos. El crucifijo había comenzado a derretirse. Y en ese instante entendió que la fe nunca fue sobre obedecer, sino sobre a quien decides hablarle. Ezequiel alzó la vista hacia la figura resplandeciente en la oscuridad. Su voz fue clara, sincera, frágil. Entonces escucha esto. Si tú fuiste quien oyó primero, háblame ahora, no como un Dios, sino como lo que siempre fuiste. La parte que no dejaron amar. El suelo tembló, no con rabia, con aceptación. Y desde muy lejos o muy dentro, una nueva oración comenzó a nacer. Una que no pedía milagros. Solo que alguien, al fin, la escuchara completa. Capítulo 15. La última oración del mundo. Toda era termina con una palabra. Y todo silencio con alguien que se atreve a romperlo por última vez. El convento de Santa Lidia ya no existía como antes. No tenía campanas, ni vitrales, ni olor a incienso. Ahora era carne y piedra mezcladas. Paredes que latían, suelo que recordaba, aire que respondía antes de ser respirado. Amara estaba de pie en el centro del antiguo altar.
Sus ojos eran dos espejos profundos donde el universo se arrastraba en forma de sonido. Detrás de ella, las hermanas permanecían en silencio. No por obediencia, sino porque ya no necesitaban hablar para ser escuchadas. Frente a ellas, arrodillado, estaba el último sacerdote de la vieja fe, Padre Ezequiel. En sus manos, los restos de un crucifijo fundido. Sobre sus labios, la última oración que aún no había pronunciado. La voz habló, no como un trueno, no como susurro, como verdad. Tú, que me llamaste sin saberlo. Tú, que me temiste, pero aún así volviste. ¿Tienes algo más que decir antes del nuevo comienzo? Ezequiel levantó la mirada. Solo una pregunta. ¿Qué eres realmente? ¿Dios? ¿Demonio? ¿Error? La voz no respondió de inmediato. En lugar de eso, el cielo se abrió, por primera vez desde su clausura. La bóveda celestial mostró su rostro. Pero no había luz. Había un vacío puro, silencioso, hermoso, y desde ese silencio brotó una sola respuesta. Soy lo que quedó cuando él eligió no escuchar. Soy el eco que llenó el hueco. Soy la parte de Dios que aún ama sin pedir adoración. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Ezequiel. No de dolor, ni de miedo, de comprensión. Entonces, lo único que querías era escuchar. Y ser escuchado. Amara levantó las manos. En sus palmas ardían letras antiguas. Vivas, móviles, como insectos de fuego. Ha llegado el momento, dijo. Esta será la última oración del mundo. No pedirá, no suplicará, no culpará, solo recordará, y abrirá lo que viene después. Las hermanas cerraron los ojos. El suelo tembló, las paredes se agrietaron como vientres de piedra a punto de dar a luz. Y la voz, por última vez, guardó silencio. Ezequiel respiró hondo. Y oró, no en latín, no en lengua sagrada, en su idioma de niño, el idioma del alma antes de aprender a tener miedo. Gracias por haberme oído. Gracias por no haberme dejado solo. Gracias por no pedir nada a cambio. Las palabras flotaron. No subieron. No bajaron. Se quedaron. Porque ya no había arriba ni abajo. Solo presencia. Entonces todo cambió. El convento se desvaneció. No en destrucción. En transformación. El mundo comenzó a oír. Los ríos murmuraban plegarias antiguas. Las piedras contaban secretos olvidados. Los árboles repetían nombres de niños aún no nacidos. Y la humanidad aprendió a callar con sentido. Porque por primera vez, el silencio también era sagrado. Y en lo más profundo de la tierra, donde todo comenzó, la voz descansó, no porque fue derrotada, sino porque ya no estaba sola. Alguien, al fin, la había escuchado.